El aire frío golpeaba el rostro de Charlotte mientras el carruaje abierto recorría la carretera. Así pudo inhalar los aromas de los North Downs de Surrey. Surrey le olía a rosales que se enredaban en una vieja verja, a risas y a confort, a cabalgar sobre su pony en invierno, a tardes de verano leyendo sobre una rama de su nogal preferido. Le olía a su hogar. Charlotte había esperado no volver a oler los aromas de Surrey nunca más. ¿Es este su primer viaje a los North Downs, señora? Charlotte se volvió hacia su nueva jefa y sufrió una punzada, solo una mínima punzada, de envidia. Nadie se lo había comentado, pero sabía que los hombres debían de seguir disputándose a aquella viuda, Lady Ruskin. Un moderno sombrero coronaba su pelo rubio, su voz se hacía más grave o más ligera de un modo armónico y su complexión no envidiaba en nada la de las mujeres más jóvenes. Sus grandes ojos azules destilaban ingenuidad, y había resultado ser la más amable de las compañías durante las 2 horas que duraba el trayecto. Desde Londres. Por eso a Charlotte le resultaba difícil de creer que aquella mujer tuviese 2 nietos que necesitasen de una institutriz. Sin ninguna pretensión de oponerse al destino, consideraba que oponerse al destino era una total pérdida de tiempo. Se preguntó que Dios habría guiado a Adorna a la recién fundada escuela de institutrices con una propuesta de trabajo hecha a medida para Charlotte. Crecí no muy lejos de aquí, señora, dijo con mucha calma. Entonces debe de ser usted pariente de los Dalrymple de Porterbridge Hall. La curiosidad resultaba inevitable, bien lo sabía Charlotte, de ahí que sintiese el amargo sabor de la verdad en su lengua. El conde de Porterbridge es mi tío. Lady Ruskin asintió. Ya supuse que debía de ser usted, esa, Lady Charlotte Dalrymple. Cogió entre sus propias manos la mano enguantada de Charlotte y la apretó. Su padre, que Dios lo tenga en su gloria, fue él. Anterior conde. Mi marido lo conoció y decía de él que era un verdadero caballero. Oír hablar de su padre, y además en aquellos términos tan amables, conmovió a Charlotte de un modo que casi no pudo ocultar. Es muy agradable regresar después de tantos años. 9 años, para ser exactos, desde el desastroso y decisivo día en que Charlotte cumplió 17 años. Sí, Surrey es agradable, y está muy cerca de Londres. Ruskin y yo compramos la casa poco después de que naciese nuestro hijo, para que creciese en el sano clima del campo. Austin Park Manor es un lugar tranquilo. Mientras hablaban, apareció un carruaje tras la curva. El cochero logró evitar el choque, haciendo que Lady Ruskin se inclinase hacia un lado y que Charlotte fuese a caer encima de ella. El equipaje de Charlotte, atado en la parte trasera, se balanceó peligrosamente hacia afuera, y su maletín le golpeó en el muslo. El carruaje siguió a toda prisa. Al pasar a su lado, Charlotte escuchó a través de la ventanilla abierta la fuerte y enrabietada voz de una mujer. Sketch hizo que los caballos se detuvieran sobre la hierba a un lado de la carretera y se volvió hacia Lady Ruskin. Le pido perdón, señora. ¿Han sufrido algún daño? Charlotte también masculló algún reproche mientras se apartaba de Lady Ruskin y de los flecos de su chal. No hace falta que te disculpes, estamos bien. La melodiosa voz de Lady Ruskin se volvió ronca, después le hizo un gesto a Sketch para que prosiguiera la marcha. Al tiempo que el carruaje volvía a tomar la senda de la carretera, dijo, algunas personas tienen más dinero que sentido común. Aunque, a decir verdad, Lady Charlotte, este tipo de incidentes no son frecuentes por estos pagos. Si le parece bien, Lady Ruskin, preferiría no utilizar mi título. Llámeme Charlotte en privado, y señorita Dalrymple delante de los niños. La mirada de Lady Ruskin se hizo más cálida y volvió a tomar la mano enguantada de Charlotte entre las suyas. Gracias, querida. Puedes llamarme Adorna, así es como me llama todo el mundo. No era eso lo que Charlotte había esperado, aunque sospechaba que cuando se estaba cerca de Lady Ruskin las cosas sucedían según su propio ritmo. Señora, a pesar de lo mucho que aprecio su ofrecimiento y de la amabilidad que evidencia, semejante libertad podría ser malinterpretada como una falta de respeto por mi parte, o incluso una insolencia. Pues que sea en privado, entonces. Pero no delante de los niños, no delante de los niños, aunque temo que nunca lleguen a entender las complejidades de la sociedad inglesa.
Adorna suspiró, haciendo ascender y descender su generoso busto. Su largo vestido de brocado verde primavera se ceñía a su estrecha cintura y sus crinolinas se extendían a lo ancho, desluciendo el sencillo vestido gris ceniza de Charlotte. La cuestión es que se criaron en el Baar. El Baar, repitió Charlotte asombrada. Aquel país estaba al este de Egipto y al sur de Turquía, lo cual le llevó a evocar imágenes de camellos recorriendo las dunas del desierto, beduinos y noches árabes. No podía hacerse a la idea de que niños ingleses pudiesen ser criados en semejante lugar, y por primera vez entendió el uso que Adorna le otorgaba a la palabra, salvajes, para definir a sus nietos. ¿Cómo llegaron allí? ¿Y cómo es que ahora han vuelto? Más bien, deberías preguntar por qué mi hijo Winter se fue allí. Parecía tan apenada que Charlotte deseó poder reconfortarla. Así que Adorna había perdido a su hijo. ¡Qué tragedia! Reparó entonces en aquel nombre tan poco usual. ¿Winter? Un retrato mental acudió a su mente, un retrato que no había vuelto a rememorar desde que se fue de Porterbridge Hall. El joven Winter en un baile campestre, alto y rubio, tan guapo que las chicas se desmayaban al verlo. La tía Piper había proclamado con desdén, se cree una especie de joven Byron rubio. Al recordarlo, Charlotte pensó que no andaba muy desencaminada, pues aquel cabello rubio sobre su frente, sus larguísimas pestañas y sus cejas le hacían destacar entre la multitud de repugnantes adolescentes que le rodeaban, y sus ojos castaños desprendían fiereza y melancolía a partes iguales. Charlotte, que por aquel entonces tenía 12 años, se enamoró perdidamente de él, pero como era 2 años mayor que ella, ni siquiera había sido consciente de su existencia. No volvió a verlo nunca más. ¿Winter es su hijo?, preguntó Charlotte. Adorna parecía encantada con la pregunta. ¿Le conociste? Creo que le vi en una ocasión, sí. Pero creo que él se marchó. Así es. La muerte de su padre le afectó mucho. El vizconde Ruskin, como ya sabrás, era unos cuantos años mayor que yo. Charlotte recordaba vagamente los comentarios al respecto. El vizconde Ruskin había sido una alimaña para los negocios, uno de esos aristócratas más bien despreciables. Pero siendo mayor, le había hecho un gran favor al rey y a la corona, y ésta a su vez, asumiendo que el viejo no tendría hijos, le confirió un título. Un título que el vizconde Ruskin no tardó en traspasarle a su hijo casándose con la hermosa, joven y aristocrática Adorna. El vizconde Ruskin tenía 90 años cuando murió, y su matrimonio fue un perpetuo escándalo. Aunque Ruskin y Adorna vivían en tal abundancia que nadie se atrevía a rechazarlos. A pesar de que mi marido vivió una vida plena y feliz, nos dejó un día después de que Winter cumpliese los 15 años. Winter se enfadó tanto por su pérdida. Se peleó con algunos muchachos tras el funeral. Charlotte también recordaba haber oído algo al respecto. Su primo Orford, una de las criaturas más insufribles que había conocido en su vida, regresó a casa ensangrentado pero sonriente, y se alegró cuando Winter desapareció. Adorna miró por la ventanilla del carruaje hacia el exterior. Al día siguiente, Winter se marchó. Charlotte solo podía ver en ese momento el ala de su sombrero, pero creyó apreciar a la perfección el sentimiento de pérdida que destilaba el tono de su voz. Se fue en busca de aventura. Adorna sacudió la cabeza y el sombrero se agitó al recordar la ingenuidad de su hijo. Ciertamente, encontró aventuras. Tras evitarlo en varias ocasiones, fue vendido como esclavo al jefe de una humilde caravana. Charlotte no supo si echarse a reír o llorar en esos momentos. Aquel hermoso y joven Adonis. ¿Había sido esclavo? Apenas prestó atención al carruaje que pasó a su lado. Dios del cielo, señora, ¿y qué le sucedió después? Llámame Adorna, la corrigió con aire ausente. No lo sé. Stewart, el hijo del primo de mi marido, siguió sus pasos hasta Arabia, pero después le perdió la pista. Pasaron años sin que supiésemos una sola palabra de él, pero yo sabía que no había muerto. Otro carruaje pasó junto al suyo, pero Charlotte no le prestó atención. Adorna alzó una ceja en un gesto de preocupación. Volvió sus grandes ojos azules hacia Charlotte. La tía Jane dice que soy una romántica, pero yo sé que cuando alguien que amas muere, puedes sentir cómo se corre la cortina entre este mundo y el más allá.
aunque supongo que tú, Charlotte, estarás de acuerdo con mi tía. No. No estoy de acuerdo con ella. Los padres de Charlotte habían muerto no muy lejos de donde se encontraban en ese instante, y durante unos segundos volvió a sentirse como una confundida niña de 11 años, escondiéndose bajo la cama en Porterbridge Hall, parpadeando ante cada destello de luz. No esperaba que me gustases. Adorna colocó una de sus manos sobre el hombro de Charlotte. Temía que fueses muy estirada y arrogante, pero bajo tu apariencia eres una persona bastante sensible, ¿verdad? A pesar de haber sido una jovencita sensible, Charlotte no se consideraba a sí misma una mujer sensible. Creo que, sensata, sería una palabra más adecuada. Adorna sonrió y asintió, pero antes de que pudiese volver a hablar, Charlotte vio una señal en el camino, por encima del hombro de Adorna, que reconoció al instante, el cruce de caminos que delimitaba Westford Village. Westford Village. Charlotte había deseado que la casa de Adorna estuviese más allá de North Downs, lejos de Porterbridge Hall, del tío Shelby, de la tía Piper y de sus primos. El destino, sin embargo, había conspirado en su contra. ¿Y sí? ¿Qué pasaría cuando la aristocracia local descubriese que Lady Charlotte Dalrymple había vuelto? Sería como soltar un gato en un palomar. Adorna echó un vistazo al exterior y vio el cartel. Le dijo a Charlotte, Austin Park Manor está justo detrás, así que no tendrás que preocuparte, estarás totalmente apartada de la civilización. No se me habría ocurrido pensar algo semejante. Adorna esbozó una sonrisa, el tipo de sonrisa que habría seducido a la mayoría de los hombres y que produjo en Charlotte la incómoda sensación de ser transparente. Por supuesto que no, querida. Tú eres el tipo de mujer que entiende que la frivolidad es algo innecesario. Yo. Es cierto. Del todo cierto, pero por el modo de decirlo. Adorna hizo que una sencilla virtud sonase, tediosa. Pero señora. Adorna, tiene que decirme qué le pasó a su hijo, cómo es que sus nietos han vuelto con usted. Su pérdida debió de hundir a los niños. Adorna negó con la cabeza. Son ellos los que hunden a los demás. Ellos no se sintieron hundidos. ¿Los niños no se sintieron hundidos por la muerte de su padre? El viejo romanticismo de Charlotte, durante tanto tiempo olvidado, volvió a salir a la superficie. Tal vez eran huérfanos desde hacía mucho tiempo, tal vez habían estado vagando por el desierto. Justo delante de ellas, un carruaje enfiló la carretera obligando al cochero a tirar de las riendas. El otro carruaje les pasó al lado a toda velocidad. Charlotte reconoció el blasón que lucía el carruaje, jamás en la vida podría haberlo olvidado, y empalideció. Adorna inclinó la cabeza para ver quién iba montado en aquel carruaje. ¡Qué extraño! Eran Lord y Lady Howard. Charlotte consiguió mascullar, así es. Adorna palmeó sobre su mano. Por supuesto. Lo recuerdo. Qué terrible para ti. Pero venían de Austin Park Manor, y parecía como si ella fuese a golpearle a él con su sombrero. No debería de haber nadie en la casa excepto, abrió mucho los ojos con una mueca de terror, y se le formó un nudo en la garganta. Dime que él no ha invitado a nadie mientras he estado fuera. ¿Quién? No puede haberse atrevido. Le dejé bien claro que, ¿qué? Adorna se inclinó hacia adelante y dijo con urgencia, deprisa, Skets. El carruaje giró entre los dos pilares que indicaban la puerta y enfiló un camino campestre. Skets obedeció a su señora y espoleó a los caballos, dejando atrás la enorme y bonita puerta de la finca. La grava crujía bajo las ruedas. Adorna se agarró a un lado del carruaje con la mano cubierta por un guante blanco y se esforzó en mirar hacia adelante. Charlotte no disponía de una parte clave de la información, y ni siquiera podía imaginar de qué se trataba. Pasaron junto a una magnífica hilera de árboles que franqueaba el camino. Pudo apreciar en la distancia los destellos azulados de un lago, un pabellón de mármol, y un jardín enrejado plagado de flores doradas, color lavanda y rosadas. Y, finalmente, al tomar la curva, vio la añeja construcción de ladrillo y piedra. Austin Park Manor, la casa se adaptaba perfectamente al entorno, enclavada en la tierra y ascendiendo hacia el cielo como si de una celebración de la elegancia humana se tratase.
El estilo clásico estaba muy en boga un siglo antes, cuando fue construida. Charlotte se preguntó qué noble familia la habría erigido, para luego perderla, y por qué. Otro carruaje se les aproximó, y Adorna no pudo evitar exclamar: esos son el señor Morden y su esposa, y ya sabes lo mucho que respeta los cánones sociales. Oh, espero que no lo haya echado todo a perder. La casa desapareció tras un grupo de árboles, y cuando el carruaje abierto pasó la curva, la casa volvió a aparecer al frente. Había un hombre en el pórtico. Incluso desde esa distancia, Charlotte logró ver que era un hombre alto y de hombros anchos, un monumento a la fuerza masculina. O quizá era más apropiado decir que se trataba de un insulto a la civilización inglesa. A medida que se acercaban, apreció que sus manos eran enormes y que, cerradas en puños, las tenía apoyadas en las caderas. Sus hombros eran realmente anchos, y los músculos de su pecho apenas quedaban disimulados bajo la camisa blanca y el sobrio abrigo negro. Sus pantalones no ocultaban su fuerza, es más, la enfatizaban con un corte que se ajustaba a sus piernas haciendo que las costuras se resintiesen y los botones pareciesen a punto de estallar. Daba la impresión de ser un hombre con una misión, aunque Charlotte no tenía idea de cuál podía ser. Sin duda debía de tratarse del nuevo marido de Adorna, a pesar de que ella no había dicho nada al respecto, o tal vez de un pariente. Quizá era Stuart, el primo lejano del que Adorna había hablado. En cualquier caso, Charlotte no pudo apartar la mirada del cabello de aquel hombretón. Lo llevaba bastante largo, y el viento lo mecía. Era rubio. Ya el mismo tono rubio que Adorna. Cuando el carruaje se detuvo, el hombre sonrió. Avanzó hacia ellas. Charlotte vio lo que no había podido ver hasta entonces. Su escaso disfraz de hombre refinado no era del todo completo. Estaba descalzo. No era lo adecuado, pero Charlotte tuvo que preguntarlo: ¿quién es? Mi hijo. Adorna le miró mientras esperaba que Sketch colocase el escalón para poder bajar del carruaje. Mi hijo Winter, vuelto de la tumba para importunarme.